Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. La comisión ha trabajado recibiendo a todos los actores para este informe, para segundo debate, todas aquellas personas que de una u otra manera pidieron ser recibidas en la comisión, fueron recibidas. Y se ha contado con el aporte de decenas de asambleístas que los han hecho llegar oportunamente a la comisión y otros que todavía están llegando y los estamos sistematizando, sabiendo que todavía este segundo debate comienza y pudieran existir aportes que pudieran hacer los asambleístas para hacer un mejor proyecto de ley y aprobar una mejor ley que de una vez por todas termine con la crisis de 1999. La siguiente lámina, por favor. Los ejes en los que se basa el informe para segundo debate siguen siendo exactamente los mismos que motivaron este proyecto de ley. Tres ejes fundamentales. En primer lugar, el traspaso de bienes muebles e inmuebles que en más de 19.900 fueron entregados por la banca cerrada y que en su gran mayoría, aproximadamente 19.300, aún no pueden pasar al Banco Central del Ecuador. El segundo eje, el de los deudores no vinculados. Hago énfasis de que se trata de los deudores no vinculados a los que se le ofrece a través de este proyecto de ley una fórmula de recálculo de sus deudas con la banca cerrada. Y el tercer segmento, el de los acreedores no vinculados, a los que también se les hace una fórmula de pago en el sector privado con una prelación donde también está incluido obviamente el sector público. Siguiente lámina. En cuanto a lo primero, la transferencia de bienes para darles un uso productivo, siguiente lámina. Respecto a la terminación de los contratos de fideicomiso, acogiendo múltiples inquietudes que llegaron de asambleístas y que fueron discutidas también por distintos comisionados en la mesa, se ha propuesto en este informe el aumento del plazo que tendrá el Banco Central del Ecuador para liquidar los fideicomisos de 180 a 210 días y a las fiduciarias se les otorga 60 días adicionales a esos 210 días, 60 días para que cumpla con la transferencia de los activos. Independientemente, el plazo ha sido considerado tomando en cuenta que todo concluya en el año 2014, que no pasemos de ese año, porque una de las motivaciones efectivamente es que esto se termine lo más pronto posible. Se agrega la terminación de pleno derecho también para aquellos fideicomisos que contengan bienes que fueron entregados en dación en pago al Banco Central del Ecuador. Esto con la finalidad de que no sigan subsistiendo fideicomisos de fideicomisos. En una parte de la normativa se intentaba incorporar, y así se discutió en el primer debate, que existieran remanentes que pasaran a fideicomisos como el no más impunidad. Todos esos fideicomisos terminan y lo que se entiende es que los bienes son transferidos al Banco Central y a través del Banco Central a Inmobiliar, al MAGAP, al Ministerio de Cultura, según corresponda. Se agrega que como consecuencia de la terminación de los contratos de fideicomiso, todos los bienes muebles, cartera y otros activos que tuvieran aportados a sus patrimonios autónomos serán transferidos al Banco Central del Ecuador. Esto es porque hay fideicomisos no solamente de bienes muebles y de bienes inmuebles, también hay fideicomisos que tienen cartera incluida y dentro de esa cartera incluida se debe establecer si hay vinculación o no de esa cartera en el momento en que al Banco Central para efecto de los mecanismos previstos en este proyecto. Se elimina el traspaso de bienes al fideicomiso AGD, CFN, no más impunidad, los derechos que tuviere como beneficiario minoritario en los fideicomisos que fueron constituidos o transferidos por las instituciones financieras distintas. Nuevamente, porque este fideicomiso AGD, CFN, no más impunidad, tiende a desaparecer con esta ley y obviamente los derechos minoritarios que se pudieran tener pasan al Banco Central y luego a las instituciones a las que he hecho referencia. Siguiente lámina. Nulidad de transferencia de dominio. Esta es una disposición muy importante para precautelar aquellos
actos que pudieran haberse cometido dolosamente desde la época en que salió la resolución. Cualquier transferencia de dominio en favor de terceros, de los activos que debieron ser transferidos al Banco Central del Ecuador, de acuerdo a resolución del año 99, sin que se hubiere contado con la autorización del Banco Central del Ecuador, será nula de pleno derecho. Existió un interín, un tiempo, en el cual debían pasarse bienes al Banco Central del Ecuador, no se pasaron, no lo tenía la titularidad aún el Banco Central, sin embargo se tiene información proporcionada por la misma entidad, que además ha participado en todas las sesiones de la mesa de la comisión, de que existen bienes que fueron transferidos a pesar de que se conocía que de acuerdo a la resolución tenían que pasar directamente a Banco Central y fueron transferidos a terceras y cuartas personas. Esas transferencias se declaran nulas de pleno derecho si no cuentan con el consentimiento expreso, la intervención del Banco Central en las escrituras o documentos respectivos. Se solicitó incluir sanciones en caso de incumplimiento por parte de las compañías y fiduciarias, y así en el artículo 4 se agrega respecto a las compañías que bajo la prevención de que de no hacerlo se iniciarán las acciones legales que correspondan en su contra. Esto guarda relación con ese plazo de 60 días que tienen las fiduciarias sobre todo y las compañías también para transferir los activos luego de que se ha determinado la terminación de los fideicomisos y la obligatoriedad de la transferencia de acciones al Banco Central. Se incluye una disposición que establece sanciones a través de la superintendencia a las fiduciarias que no den cumplimiento a la ley ahora en el plazo de 60 días que se propone en este informe. Se elimina el último inciso del artículo 6 respecto a que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante informe que será emitido en un plazo no mayor a 90 días, 90, hay una equivocación que dice 30, a partir de la publicación de la presente ley, definirá cuáles bienes continuarán considerándose como rurales. Consideramos que en ese último párrafo había una ambigüedad. Si hay bienes que después el MAGAP desea solicitárselos a inmobiliar, porque el destino, el uso, la aplicación son agrícolas, que lo haga sin tener un plazo determinado, pero establecer 90 días para que el MAGAP valore aproximadamente 18.500 bienes inmuebles que pasan a inmobiliar resultaba totalmente inaplicable, por lo tanto se sugirió y se acogió esa sugerencia de que esta disposición, el último párrafo del artículo 6, sea eliminado. En el segundo segmento importante, el pago de acreencias no vinculadas y al Estado. Siguiente. Se mantiene el monto máximo hasta de $75.000. Esta disposición sigue siendo con la finalidad de privilegiar en el pago a aquellos acreedores que representan actualmente el 93% y que están registrados en más de 40.000. Según el dato que nos da el Banco Central en la mesa, respecto al 7% restante, que representa aproximadamente $15 millones, serían no más de 60 acreencias. El valor que exceda, y esto se incorpora, sobre los $75.000, se pagará luego de las acreencias que sean canceladas al sector público, es decir, se establece un mecanismo de prelación de última instancia luego de que el sector público cobre. Siguiente. Se aclara que el pago de hasta los $75.000 se realizará por una sola vez por acreedor. Y esto porque la comisión, recibiendo muchos comentarios y discutiéndolo internamente, consideró que podía existir alguna inequidad. Podía darse el caso, tal como estaba el proyecto para primer debate, que un mismo acreedor tenga 3 acreencias, cada una por $60.000, y ese acreedor, en función de esa creencia dividida, cobre $180.000 porque la disposición decía hasta 75. Pero que hubiera uno que tenía 180 y solo pudiera cobrar 75. Por esa razón se especifica en el proyecto, en el informe para segundo debate, que se hará por una sola vez, que será por acreedor y además se incluye que se hará el pago en efectivo. En el caso de los pagos a los acreedores no vinculados de la banca cerrada, en la propuesta que se ha hecho se hará en efectivo en el plazo de un año.
Además, hubieron observaciones de nuestros representantes de migrantes, de asambleístas que fueron a la comisión, de Esteban Melo, que estaba presente. Hubieron motivaciones de que se precautele, obviamente, el derecho a la oportuna información que deben recibir nuestros hermanos migrantes en todo el mundo sobre la normativa que se está legislando en el Ecuador y que obviamente es favorable para acreedores y deudores no vinculados que se encuentran en el extranjero. En ese sentido, se acogió incorporar una norma donde el Banco Central tenga la responsabilidad conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que se haga una difusión, comunicación y promoción adecuada para los ecuatorianos residentes en el extranjero una vez que se promulgue esta ley. El pago de acreencias. En caso de acreencias de haberes laborales, se aclaró el texto reconociendo únicamente sentencias de juicios laborales de acciones que se hayan comenzado antes de la resolución Junta Bancaria 1427 del 2009, con la finalidad de precautelar que el cierre se pueda dar en debida forma en el plazo o en los plazos que esta ley está incorporando. Se incluye también a los reclamantes de pensiones jubilares que hubieran sido calculadas erróneamente. En la comisión presentaron jubilados de distintas instituciones cerradas casos donde se evidencia que ha existido un recálculo inapropiado de sus pensiones jubilares y que aparentemente estarían recibiendo hoy la tercera o la cuarta parte de lo que les correspondería recibir en derecho. A pesar de las distintas resoluciones que se exhibieron dentro de la comisión, se denota que todavía no se ha dado una aplicabilidad a aquello. La comisión, para precautelar esos derechos, incorpora una norma donde en aquellos casos donde se diera que las pensiones jubilares hubieran sido calculadas erróneamente por las entidades financieras extintas, el Ministerio de Relaciones Laborales debe realizar un recálculo del mismo, obviamente con un informe preliminar. El siguiente eje, el tercero, uno no menos importante que los anteriores que he indicado, es el de viabilizar el pago de las deudas no vinculadas de la banca cerrada. Tal como les comenté en el informe para primer debate, estos son los números que nos ha presentado el Banco Central en la comisión: 2.693 millones, de los que se desglosa 1.543 millones de mora, 217 millones de intereses, 46 millones de gastos judiciales. El proyecto, como ustedes conocen, prevé hoy que los deudores no vinculados de la banca cerrada podrán cancelar sus deudas a una tasa recalculada del 5% de interés y a 5% y a 5 años plazo. Este recálculo aplica únicamente sobre el capital original. El capital original sumado de todas estas operaciones es de 849,51 millones de dólares. Si se le estableciera la tasa del 5% en los 15 años que ha pasado, esto se haría un monto a cobrar de 998,5 millones. Se establece, según el informe técnico presentado por el Banco Central, que se rebaja la deuda en un 63%, con el mecanismo como estaba contemplado en el informe para primer debate. La cartera, hicimos mención en su momento únicamente para recordar que existe cartera vinculada y cartera no vinculada. Y en mi primera exposición hice una clara diferenciación entre la cartera no vinculada, donde puede existir un segmento que haya operado de buena fe, y obviamente puede existir cartera no vinculada, donde puede existir un segmento que haya operado de mala fe. Sin embargo, dentro del parámetro que tiene la Superintendencia de Bancos y Seguros en la Ley de Instituciones Financieras y en su codificación de resoluciones, tienen un esquema donde establecen quiénes son vinculados y no vinculados. Este proyecto de ley en esta parte, además, busca acelerar, encontrar mecanismos que faciliten los pagos de los deudores no vinculados de la banca cerrada.
Los deudores vinculados, los vinculados no tienen ningún beneficio en esta ley y tienen la obligación de pagar de manera inmediata, so pena de que se le inicien o se terminen los procesos de insolvencia y de quiebra en caso de no tener activos con los cuales responder. En el caso de no vinculados a los que beneficia esta ley, establecimos que habían, según nos informa el Banco Central, 5.005 operaciones comprendidas en 2.825 deudores. Son estos 2.825 deudores los que adeudan a la fecha 2.693 millones, cuyo desglose indiqué en cuadros anteriores. La ley establece la condonación total de intereses de mora, gastos y costas judiciales. Ojo, a los que se acojan al recálculo. No es que de pleno derecho se eliminan los valores. Aquellas personas deudoras que se acerquen en los plazos y en los términos que está previsto en el propio proyecto pueden acogerse a esto y ese rato se elimina, para no usar el término condonación, se eliminan esos intereses de moras, gastos y costas judiciales y se aplica el recálculo. Se reduce el valor de las acreencias hasta en un 63% y se requiere del deudor únicamente el pago del capital e interés recalculado al 5%. De las observaciones del primer debate se han considerado que es justo separar a aquellos que han hecho pagos, estoy refiriéndome siempre a los no vinculados, que es justo dentro de los no vinculados hacer una segmentación. Aquellos que han hecho pagos o les han rematado sus bienes o les han ejecutado garantías de terceros, de aquellos que han abonado ni han pagado durante estos 15 años. En ese sentido, la Comisión consideró adecuado incorporar las siguientes disposiciones. La primera, los dividendos o abonos parciales que los deudores hayan realizado serán aplicados directamente como abono al capital inicial del crédito. Se ha establecido con las discusiones y con la intervención del Banco Central que existen deudores, sobre todo los de montos minoritarios, que han pagado un capital, han pagado intereses excesivamente y han pagado costas judiciales y que obviamente si eso no se aplica al capital, el recálculo del 5% sobre el valor neto de capital les vuelve bastante complicado el pago de esas deudas. En segundo lugar, indistintamente de las fechas y tiempos reales en los cuales estos hayan sido efectuados, se hará este abono al capital y obviamente se mantiene sobre el saldo del capital, se hará el recálculo con la tasa del 5%. Finalmente, señora Presidenta y compañeros y compañeras asambleístas, se han modificado normas que tienen que ver con la aplicación, obviamente, de garantías en el caso de que éstas hubieran cubierto el 100% de la obligación original y éstas hubieran sido ejecutadas, se entenderá que se imputa y se cancela y se extingue la deuda. Asimismo, a aquellos deudores que luego de la aplicación de esta disposición, de este abono al capital que se está proponiendo, no adeuden más de $5.000, se entienden extinguidas todas sus obligaciones. Concluyo, señora Presidenta, indicando que este informe para segundo debate fue votado por unanimidad de los miembros de la comisión, a excepción de la asambleísta Cintia Viteri, que no se encontraba presente, y obviamente en el transcurso de este debate esperamos recoger impresiones, sugerencias, que de ser necesario las incorporaremos cuando sea el momento de la votación. He concluido, señora Presidenta.